Buenos días, mi nombre es Estefanía Rincones y les voy a hablar un poco sobre los lenguajes y las gramáticas formales. Relación entre gramáticas y lenguajes formales. Una gramática se refiere a un conjunto de normas de producción que dan lugar a un idioma, mientras que un idioma se refiere a una serie de cadenas que cumplen con dichas normas. Para saber si una secuencia de símbolos dada pertenece a ese lenguaje, necesitamos una manera de describirlo de forma precisa y sin ambigüedades. Ejemplo, supongamos que estamos diseñando un lenguaje de programación simple y queremos permitir expresiones de asignación como x es igual a 5 más 3, punto y coma. Tenemos la gramática formal en forma de reglas BNF. Estas reglas definen la estructura del lenguaje que la computadora puede reconocer. Este ejemplo es válido debido a que sigue exactamente las reglas de la gramática formal. X es un identificador, 5 más 3 es una expresión y termina con un punto y coma como exige asignación. Ahora hablaré un poco sobre las notaciones de la gramática. Tenemos la notación BNF, que es una declaración formal para la codificación de gramáticas diseñadas para el uso humano. Numerosos lenguajes de programación, protocolos o formatos incluyen en su especificación una descripción de BNF. Tenemos la forma extendida del BNF, llamada eBNF, que es una colección de extensiones de la forma BNF. No todos estos son estrictamente un superconjunto, ya que algunos cambian la relación de definición de regla, mientras que otros eliminan los corchetes angulares de los no terminales. También tenemos los diagramas de sintaxis o diagramas de trenes, que aunque no son una notación textual, los diagramas de sintaxis, también conocidos como diagramas de trenes, son una forma visual de representar la gramática. Son particularmente útiles para la comprensión intuitiva de la sintaxis y a menudo se usan en la documentación de lenguajes. Ahora les voy a explicar la jerarquía de Chomsky, que es una clasificación de gramáticas formales y, por extensión, de los lenguajes formales que generan según la complejidad de sus reglas de producción. Esta jerarquía tiene 4 niveles, del más general y potente, el tipo 0, al más restringido y simple, tipo 3. Cada tipo de gramática en la jerarquía genera una clase de lenguajes que están estrictamente contenidos en la clase generada por el tipo superior. Es importante destacar que BNF es inherente a una notación para gramáticas de tipo 2 y tipo 3. Particularmente, las gramáticas de tipo 0 y tipo 1 suelen requerir una descripción más general de sus reglas de producción. El tipo 0 se conoce como gramática sin restricciones. El tipo 1 se conoce como gramática sensible al contexto. El tipo 2 se conoce como gramática libre de contexto. Y el tipo 3 como gramática regular. Tipo 0. Gramática sin restricciones. La gramática de tipo 0 incluye toda la gramática formal. Las lenguas gramaticales de tipo 0 son conocidas como la máquina de Turing. Estos idiomas también se conocen como lenguajes enumerables recursivamente. Tipo 1. Gramáticas sensibles al contexto. Las gramáticas de tipo 1 generan lenguajes sensibles al contexto. El lenguaje generado por la gramática es reconocido por los autómatas de límite lineal. Tipo 2. Gramáticas libres de contexto. La gramática de tipo 2 generan idiomas libres de contexto. El lenguaje generado por la gramática es reconocido por un autómata pushdown. Tipo 3. Gramáticas regulares. Las gramáticas de tipo 3 generan idiomas regulares. Estos lenguajes son exactamente todos los lenguajes que pueden ser aceptados por un autómata de estado finito. El tipo 3 es la forma más restringida de gramática. Buenos días, mi nombre es Mauricio Aresmendi y yo les vengo a hablar acerca de la continuación de lo que sería el tema de lenguaje y gramáticas formales. Mi primer punto a exponer es acerca sobre la explicación de la realización del cuestionario, donde no solamente fueron simplemente ejercicios para memorizar, sino que fueron una buena estrategia didáctica fundamental para consolidar o para la consolidación y aplicación práctica de los fundamentos teóricos de este tema respectivo, al abordar esta serie de preguntas específicas que cubrían sobre todo la jerarquía de Chomsky, la esencia de los alfabetos y palabras, la definición de lenguajes formales y las características de las gramáticas formales. Nos vimos impulsados no solamente a recordar estos conceptos, sino también a analizarlos críticamente, a profundizar en sus implicaciones y a contrastar la información obtenida de diversas fuentes. Una habilidad indispensable en el ámbito académico y profesional, sobre todo en esta carrera, en esta rama de la informática. Resolver estos ejercicios nos exigieron una aplicación de las definiciones y principios
reforzó nuestra comprensión sobre los lenguajes, sobre cómo los lenguajes se estructuran, se clasifican y se rigen por reglas, sentando una base inquebrantable para abordar el complejo proceso del procesamiento de lenguajes y, en particular, también el desarrollo de compiladores. Ahora el siguiente punto dice que dado una GLC para un lenguaje de programación en particular, se presenten 5 ejemplos de derivación de sus producciones para casos propuestos. Y tal como se solicitó en esta pregunta, ¿verdad? Estos 5 ejemplos son una ilustración práctica indispensable de lo que sería el proceso de análisis sintáctico, una de las fases más críticas y se pudiera decir también reveladoras en el ciclo de vida de cualquier compilador. Al desglosar cómo una sentencia válida de un lenguaje de programación, como pudiera ser la estructura condicional if-else, se construye paso a paso a partir de la aplicación de las reglas de producción de la gramática. Así pudimos simular de forma tangible el trabajo interno que realiza un compilador para interpretar el código fuente. Este meticuloso ejercicio no solo demuestra si una secuencia de tokens es sintácticamente correcta y se adhiere a la gramática establecida, sino que también revela la estructura jerárquica subyacente de las sentencias del lenguaje, un conocimiento fundamental no solo para la validación del código, sino también para su posterior traducción eficiente a una forma ejecutable, comprendida por una máquina. Ahora el siguiente punto dice que se presenta un resumen de los principales elementos de las expresiones regulares. Se puede decir que estos elementos son claves ya que nos ayudan a entender cómo las computadoras leen y reconocen los pedazos más pequeños de información en un texto o código. Imagina que son como un lenguaje especial que usamos para describir patrones. Se construyen con los mismos caracteres que conocemos y con algunos símbolos extra que nos dicen cómo unir esos caracteres, cómo ofrecer alternativas o cuántas veces debe aparecer alguna cosa. Esto permite que las máquinas puedan identificar rápidamente si una palabra o una secuencia de letras y números sigue ciertas reglas, lo cual es el primer paso para que las computadoras entiendan lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, en un programa de computadora. Son como una herramienta fundamental para clasificar y organizar la información de texto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juno González y hoy les voy a hablar sobre 3 temas que a primera vista parecen muy distintos, pero que comparten una idea, la cual es usar reglas sencillas para describir cosas complejas. Primero vamos a ver cómo podemos gramaticalizar partes de nuestro ADN, luego vamos a repasar 3 conceptos clave en gramática formal y para terminar vamos a construir un autómata que reconozca movimientos de ajedrez escritos en un formato estándar. Empecemos hablando del modelado de fragmentos del genoma humano con producciones. Te preguntarás, ¿por qué usar gramática? Pues en biología el ADN es una cadena larga de letras, las cuales pueden ser A, T, C y G. Podemos imaginar que estas letras siguen reglas que nos ayudan a estudiar estructuras genéticas de forma más simple. Por ejemplo, un gen copromotor e intrones. La regla básica tenemos que iniciamos con una regla promotora donde empieza la lectura, luego usamos un exón, que es una parte que se convierte en proteína, luego un intrón, que es una parte intermedia, luego otro exón y por último una señal de terminación. Seguimos con la derivación paso a paso. Partimos de S, que es una secuencia completa, y va de la siguiente forma. Luego un promotor, que va de la siguiente forma también. Y luego exones e intrones se reemplazan por fragmentos concretos. Exón 1, ISEC y exón 2. Como resultados tenemos el siguiente, que esto representa un fragmento típico con una señal de inicio, que es tata, 2 exones separados por un intrón, que es ISEC, y una terminación, que es A, T, A. Bien, ahora seguimos con 3 conceptos de la gramática formal, entre los cuales tenemos ambigüedad, en la cual una gramática es ambigua si una misma secuencia de símbolos pueden construirse de 2 maneras distintas. Un ejemplo práctico podría ser la frase vimos a Juan corriendo, que puede significar nosotros vimos a Juan mientras él corría o nosotros vimos a Juan que en ese momento corría. Entre la gramática clásica tenemos el siguiente ejemplo, en el cual el texto id más id por id puede agruparse como id más id por id o de la segunda forma id más y entre paréntesis id por id. Seguimos con la factorización. Esta es una técnica para eliminar decisiones tempranas que provocan ambigüedad. Aquí podemos observar un ejemplo en el cual a factorizar sacamos a en factor común y queda de la siguiente forma.
Una ventaja es que el analizador lee A y luego decide entre B1 o Y1, evitando ramas confusas. Seguimos por recursividad por la izquierda. Ocurre cuando una regla se llama a sí misma, en primer lugar, lo que puede causar bucles infinitos en analizadores sencillos. Tomando un ejemplo, tenemos que cada vez que intentamos analizar A, volvemos a A. Para esto tenemos que realizar una transformación, la cual es la siguiente. Ahora arrancamos con B y acumulamos tantos A como queramos sin quedarnos atrapados. Para finalizar, hablemos del autómata infinito para movimientos de ajedrez, PGN. Te preguntarás, ¿qué es PGN? Pues por sus siglas en inglés significa Portable Game Notation. Es un formato de texto para anotar partidas de ajedrez. Cada movimiento tiene cosas como las piezas, las cuales son K, Q, R, B y N, o un peón, que es una letra de columna. También tenemos una posible X, que significa una captura, una casilla de destino, que puede ser la letra y el número de la casilla, y a veces un más o un numeral para indicar un jaque mate. Hablemos de la construcción paso a paso. Tenemos el alfabeto, que son las letras de las piezas, tenemos las letras de A a la H, tenemos los dígitos del 1 al 8 y tenemos símbolos como X, más y numeral. El estado inicial es Q0. Si inicio con una pieza, es el siguiente, y si es un peón que inicia, es el siguiente. Luego, opcionalmente, X, que es una captura, y el destino, que sería la letra más el número. Al final, opcional, se coloca más o numeral, y vamos al estado de aceptación. Bien, hablemos de la determinación. Convertimos conjuntos de estados en estados únicos obteniendo un DFA determinista, que sigue exactamente la misma lógica, pero sin ambigüedad interna. La secuencia completa sería: para una partida, alternamos movimientos blancos y negros junto a números de jugada, de 1, 2 y así sucesivamente. Y al final validamos un resultado, que puede ser 1-0, 0-1 o un medio, un medio. Ejemplo de una cadena válida sería la siguiente, en la cual el 1 es un número de jugada, E4 sería un movimiento de peón, E5 sería la respuesta, 2 sería otra jugada, NF3 sería movimiento del caballo y el 1-0 significaría que las blancas son las que ganan. En conclusión, con gramáticas podemos abstraer y simplificar tanto la información genética como las reglas de un lenguaje natural o de programación. Con autómatas llevamos esas reglas a un modelo que acepta o rechaza secuencias útiles para analizadores léxicos, formato PGN y mucho más. Muchas gracias por su atención.